Este es un podcast de Fepso Producciones. Tres, dos, grabando. Chamacones, ¿qué tranza? Bienvenidos a un episodio más de Hagamos un Podcast. Hoy una invitada que yo no conocía, pero que bueno, en estos últimos meses, o por lo menos que en los casi un año ya, te has vuelto como muy... ahí, pum, 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 y sales. Stephanie Chaverri, tica, periodista, pues no sé si exactamente del mundo deportivo, pero, o sea, como profesión, pero pues te desenvuelves en el mundo deportivo, y ahora pues también cobertura mundial, Copa de Oro. Muchas gracias por venir, bienvenida al podcast, para conocerte un poco más. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación, Pello. Yo feliz de estar acá Qué bueno. contarles un poquito de mi vida, de mi experiencia. Y sí, tal vez el año que ha ocurrido, eso me ha dado como un poquito más de visibilidad, pero bueno, ya sí tengo más de 10 años de estar en el mundo del periodismo deportivo para contarles un poquito. Ok, sí, periodista deportiva como profesión. En realidad yo estudié periodismo. Ajá. Y mi énfasis es en mercadeo, es mi licenciatura. Ok. Pero bueno, apenas me gradué, empecé con el periodismo deportivo y bueno, de ahí en adelante. Bueno, ya nos contarás en esa parte, pero bueno, como yo digo, comencemos por el inicio. Tica, ¿dónde naces? ¿Es de San José, de Alajuela, de Heredia? Bueno, ahí hay un poquitillo de sorpresa porque bueno, no nací en Costa Rica. Ok. Yo nací en Estados Unidos. Ok. Y viví allá hasta los 6 años y medio más o menos. Ok. Entonces luego me vine para Costa Rica y toda mi vida he vivido en Naranjo, Alajuela. Ahí estudié en la Escuela República de Colombia, en el Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo. Cuando fui a la universidad a estudiar periodismo, viajaba, siempre viví en Naranjo, o sea, Ok. nunca viví en San José, estudié en San Pedro, en la Universidad Sí. Latina, y aún así viajaba en bus, 3 buses de ida, 3 buses de vuelta. Sí, y aparte no eran, a pesar de que todavía las carreteras no son como wow, pues todavía un poquito más atrás. Sí, pero bueno, lo bueno de eso es que no había tanta presa, ¿verdad? Sí. Entonces aún así lo podía manejar en bus, o a veces mi mamá me iba a dejar al cruce de Naranjo y hay un bus Ajá, directo sí. de San Ramón a Ok. la UCR o de Grecia, y entonces a veces tomaba ese bus. Te pero acercaba. bueno, sí, me ayudaba Pero- un poco porque era directo. ¿Y de familia tica? O sea, De familia tica. ¿Papás ticos o Sí. mixto? Sí, de mamá naranjeña y siempre hemos vivido en Naranjo, toda mi familia, mis tíos, mis primos, mi hermano. ¿Y tus hermanos también nacen allá? ¿Hacen allá tu infancia prácticamente la viviste fuera de Costa Rica? Sí, O, bueno, gran parte. mi hermano, yo le llevo 6 años. Él, cuando nos vinimos para Costa Rica, tenía 4 meses apenas. Ok. Estaba muy pequeñito. Entonces, parte de mi infancia fue allá y luego ya todo en Naranjo con mis primos y ya ahí otro tema totalmente diferente lo que había vivido, porque en Estados Unidos, si bien es cierto, mi mamá tenía amistades y ciertos primos tal vez un poco más lejanos que tenían hijos, pero no era igual que aquí. Ahora, ¿verdad? en Estados Unidos, en New Jersey, hay una comunidad muy fuerte de Ujú, ticos. ¿Es ahí donde naces o, vaya, es enorme Estados Unidos? Sí, ¿Pero en qué sí, en parte? New Jersey, En New Jersey. exactamente, sí, en Summit. Y Ok. bueno, ahí nací, me encanta estar yendo, acá que puedo O sea, si tienes voy. familia y amigos, por decirlo Sí, así. exactamente, cada que puedo voy. Generalmente hay una panadería en un lugar que se llama Summit y cada vez que voy me traigo una bolsa de pan de todos los O sea, tú eres ticos al que yo revés. comía. Tú eres, en vez de llevar un poquito de allá, también te me aprovechas para traigo, traerte. Claro, sí, me Ok. traigo todos los antojos. Pero sí, una infancia un poquillo diferente, digamos, y dividida como en 2 partes. Ahora, ¿y a ti ese cambio no te cuesta? Porque digo, a los 6 años ya echas un poquito de amistades y esa parte como un niño berrinche también se puede decir, como yo no me quiero regresar. O bueno, en tu caso ni te ibas a regresar, más bien era moverte por completo. Sí. Para ti sí era como Costa Rica, ¿por qué? O sí ya era como un plan que se venía hablando de nos vamos a mover a Costa Rica, Sí, bueno, como niña. Yo como niña había venido varias veces Ok. al país, entonces ya había compartido con mi abuela, con mis primos, con todo el mundo, ¿verdad? Y tampoco es que uno a los 6 años pueda tener Sí, algo de no tienes decisión. decisión cero, pero a lo mejor por ganas dices, bueno, sí, allá juego más, porque sí es otra Sí, bueno, yo manera de realmente infancia. no recuerdo exactamente Ok. cómo era mi situación en ese momento, pero yo me acuerdo que yo vámonos Te para Costa adaptaste. Rica y listo, nos vamos. Porque también lo que pasa es que en ese periodo en que nos Ajá. vinimos, yo iba a entrar a la escuela. Entonces Ok. no había hecho todavía la escuela, bueno, había hecho unos meses, pero nada... Sí, con validez, como que sí, exacto, como ajá. de tantísimo arraigo, ¿no? Claro.
Entonces yo me vine para Costa Rica en enero del 96 y ese año, ya más o menos en febrero, marzo, que uno entra a la escuela, entré Sí. a primer grado. Entonces O sea, ahí ya hice como los amigos y la cosa y bueno. Oye, ¿y a qué jugaba Estefanía de chiquita? O sea, si te acuerdas de allá o ya acá en Costa Rica, ¿a qué jugabas? Allá en Estados Unidos jugaba mucho con las famosas Barbies, que están Ok. ahora tan de moda, ¿verdad? Tenía varias Barbies, tenía la ropa, tenía el carro, la casa y toda la cosa. Y aquí ya en Costa Rica jugaba mucho con mis primos, porque Ok. sí tenía muchos primos de la misma edad. Entonces ahí jugábamos Gran Banco, jugábamos Era más calle, ¿no? Sí, O sea, era más jugábamos como... fútbol, Ok. exacto, ya era diferente. Recuerdo que en esa época estaba muy de moda el juego de la oca, no sé Ajá, si alguna sí, vez sí, lo sí, conociste, claro. entonces poníamos papeles periódicos, inventábamos que era el 1, el 2 y tirábamos Ok. un dado, inventábamos el juego de la oca, los castigos y la cosa, ya ahí era más como de jugar con los demás, ¿verdad? En Estados Unidos más que todo era solita Ajá. y ahora ya aquí jugaba mucho con mis primos, veíamos mucho fútbol, y ese tipo de cosas y... Además de eso, empecé a jugar básquet cuando vine aquí como Ok. unos 3 años después, que todavía juego hasta la Ok. fecha. Sí, que eres alta, o sea, versus las ticas, eres una mujer alta, Sí. ¿no? O sea, como que de por sí la latina es más bajita, Sí, regularmente. Tu estatura sí es como mucho más Que el promedio, que el digamos. promedio. Sí. Pero, y bueno, y de chiquita no jugabas a esto de grande quiero ser bombera o de grande quiero ser fulanito y entonces empezabas a llevar como ese sueño de querer ser algo de grande a jugar de pequeña y lo digo por la tele, ¿no? Sí. O sea, Bueno, fíjate que nunca de pequeña pensé en ser periodista. Yo quería ser cantante, ok. ¿verdad? Pero sí jugabas era... antes a ser cantante. Sí, jugaba a ser cantante y yo me acuerdo que cuando estaba pequeña veíamos siempre en domingo. Claro, ¿verdad? sí, Era sí, casi con que... Raúl Velasco. Ajá, de los programas típicos que uno veía, y Sábado Gigante, se veía Ok. mucho allá en Estados Unidos, entonces yo agarraba micrófono y jugaba que yo cantaba y le decía a mi mamá, grábeme, y bailaba la Macarena y cosas así. O sea, a mí me gustaba como el tema de los medios de comunicación, pero tal vez nunca enfocada en periodismo, era más como cantar, era lo que a mí me gustaba. Sí, no tenías como un referente en la parte periodística, por decirlo así, pero sí decías el show. Ajá, exactamente. ¿Y ahí jugabas a ser alguien? No. ¿O nunca No, dijiste, jugaba a bueno, ser yo yo. soy Don Francisco? No. O ahora yo soy la que le ayuda a Don Francisco. No. Siempre No. era como la estrella Estefanía era la que cantaba. Exactamente, eso era lo que yo me inventaba. Yo misma me presentaba y así, de que era yo, pero nunca era alguien más. ¿Y nunca le diste forma a eso? O sea, como que tu madre, bueno, vamos a llevarte a clases de canto. O tú pedir clases de canto como... Sí, bueno, una vez allá en Estados Unidos, obviamente, como vos decís, era una comunidad hispana muy grande y Claro. sobre todo de ticos. Entonces, en la iglesia, para un festival de Navidad, iban a cantar el burrito sabanero. Ok. Y no tenían, la chiquita que cantaba la canción como que se había ido. Ok. Entonces, no sé cómo le llegó la propuesta a mi mamá de que fuera yo a cantar. Y mi mamá me dijo, ¿usted lo haría? Yo tenía como 5 años y yo le dije, sí. Y entonces me ensayaron y todo. Y antes de cantar, mi mamá siempre me dice, y yo le decía, ¿usted está nerviosa? Y usted me decía, no. Y yo realmente no me acuerdo tu sentir nicho. nervios ni nada. Ok. Y me paré ahí frente a toda la iglesia repleta, canté el burrito sabanero como si nada y todo el mundo me aplaudía y todo. Eso lo recuerdo sumamente bien. Ok. Pero bueno, ya cuando nos vinimos para Costa Rica, eso fue como muy cerca, digamos. Yo canté lo del burrito sabanero y muy rápido nos vinimos para acá. Mi mamá siempre me dice que cuando eso pasó, una señora se le acercó que ella me quería dar clases de canto porque tal vez tenía como Claro. alguna facilidad, ¿verdad? Pero bueno, no, nos vinimos para Costa Rica y precisamente a los años, o sea, a mí siempre me ha gustado cantar, siempre he cantado. Se me ha dado muy fácil como el tema de la comunicación, no me da vergüenza. En el colegio, sobre todo, acto cívico, ¿quién lo presenta? Yo lo presento y agarraba el micrófono y vámonos. Y decía, ¿y tienen acto cultural? No lo tienen. Yo canto con algún compañero que toque la guitarra. ¿Y te iba así bien? era. Ya, digamos, porque a lo mejor de niña, como que toda voz de niño cae bien, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. como que, ay, qué bonito. Pero ya cuando empiezas a crecer y te va cambiando un poco la voz, es donde ahí te das cuenta Claro. de, sí, como que sí me va bien, o como que Sí. ya mejor me quedo presentando. No, fíjate que más bien el tema del periodismo se da por el canto. Ok. Entonces, la cosa fue que en el año 2008 se hizo el programa Cantando por un Sueño aquí en Costa Rica. Ok, sí. Que en México yo siempre lo seguía, ¿verdad? Porque a mí me encantaba y lo veía y los sueños y los soñadores y los famosos y no sé qué. Y entonces aquí en Costa Rica, con Teletica Canal 7, Sí. llegó la franquicia de Cantando por un Sueño. Sí. Entonces hicieron audiciones en todo el país y resulta que como yo soy de Naranjo, bueno, tenía varias opciones, ir a La Alajuela, ir a San Carlos o venir a San José.
Y entonces, bueno, hablé con mami y me dice, mami, vámonos para San Carlos, no sé por qué, tengo un presentimiento, vámonos para San Carlos, nos vamos para San Carlos. Eso fue cuando yo tenía 18 años. 18. O sea, recién salí del cole. Sí. Hago la audición y me dan el avance a la siguiente fase, digámoslo así. Digamos que ahí todavía eras una cantante empírica. Sí, nunca había Cero recibido clases y nada. Exacto. Ok. La presentación del burrito sabanero a Cantando por un Sueño. Sí, Ok. Exactamente. Entonces, bueno, fuimos ahí, me dijeron que avanzaba la siguiente fase. La siguiente fase fue en Teletica ya. Yo llegué ahí a hacer la audición, canté una parte de la canción y listo, me quedaron de avisar, nos quedaron de avisar a todos. No nos llamen, nosotros te llamamos. Exactamente. Entonces, bueno, a los días, no recuerdo exactamente cuánto, estamos hablando de 2008. Sí, ¿verdad? claro. Fue hace ratillo. Me suena el teléfono que tengo que ir al canal porque va a haber otra audición. Ok. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya llegamos al canal. Yo me recuerdo que estaba con una gripe, pero terrible, terrible. Y yo decía, ¿cómo voy a audicionar yo así? Yo no sé, pero yo voy a ir, ¿verdad? Y a la mano de Dios. Y entonces ya llegamos, pero la audición esa que te cuento, la segunda, habían dividido el grupo en dos, unos de la mañana, unos de la tarde. Entonces, por ejemplo, si yo había ido en la tarde, yo no sabía quién había ido en la mañana. Claro. Los de la tarde uno más o menos los referenciaba de vista, pero en la mañana ni idea. Sí, no te ves bien. Exacto. Entonces, cuando llegamos al canal, estamos ahí en el auditorio, en el Marco Picado, y había gente que yo no había visto, y me pareció normal. Resulta que entonces habían preparado ahí como un set, y creo que era Mauricio Hoffman, no estoy segura, que iba a dar la lista de una vez de clasificados, no era una audición. Ah, ok. Y entonces resulta que da los 12 nombres y ahí iba Stephanie en los 12 nombres. Después nos dimos cuenta que la otra gente que estaba eran funcionarios del canal, no eran que habían audicionado ok, y como habían extras. montado todo para que uno hiciera la cara de sorpresa y todo. Ok. Exacto, eran como Sí, ya eras extras. parte del reality que se estaba viendo. Exactamente. Entonces, bueno, al final creo que fueron como 1,200 personas que audicionaron, seleccionaron 12 y ahí iba yo. Ibas tú. Entonces, bueno, empezó Cantando por un Sueño. El famoso que me tocó fue Domingo Argüello. Ok. Entonces, bueno, ahí empezamos a ensayar y esto que lo otro, ¿verdad? Y el presentador de ese programa era Edgar Silva. Ok. Entonces, un día, Edgar me dice, Steph, ¿puedo hablar con vos? Entonces le digo yo, claro, don Edgar, ¿qué pasó? Y me dice, ¿vos nunca has pensado en estudiar periodismo? Y le digo yo, no. Y me dice... A los 18 años, ¿verdad? Sí, Todavía. a los 18. Y le digo yo, no. Y me dice, yo pienso que vos deberías considerarlo, porque yo veo que sos muy desenvuelta, no te da nervios. Y a pesar de que sos muy joven, no te da nervios de hablar en cámara, no te da nervios cuando vas a cantar y podrías considerarlo. Entonces, eso fue como en julio del 2008. Y en septiembre del 2008 entré a estudiar periodismo en La Voz Latina. Pero ahora sí, te tengo que decir una cosa, Peyo. Después, resulta que hace poco me hicieron una entrevista donde yo conté esto y mi tío, Juan Carlos, me dice, yo fui el que le dije que estudiara periodismo, entonces ahora ya no sé realmente esos derechos de quién son. ¿Los derechos de quién? ¿Edgar o Juan Carlos? Sí, yo digo que, yo le dije, bueno, tío, si usted me dijo, yo ahora en adelante voy a decir que usted también me lo dijo. Y bueno, fue sí. apoyado por Edgar Silva, su manera de pensar. O sea, tuvo buen ojo, tío, claro. Eso es lo importante, que tuvo buen ojo, sí. Oye, y cuando venís, ¿ya? a ver, en México pasa, y obviamente en estados, en muchos países como son grandes, llegar a un canal como Teletica o, vaya, Canal 7 o Repretel, si fuera el caso, impone, ¿no? Ajá. Porque, y más a ti que te toca ser como de zona rural, por decirlo en México, Ajá. provincia, Ujú. ¿no? Entonces es como, voy a Canal 7, entonces ya es como va imponiendo. Eso era lo que a ti se te hacía como algo normal. Sí. O sea, sí, voy a una audición, ya pasé a la audición que voy a Canal 7, pero pues me da igual haberla hecho en San Carlos, que ahora voy a hacerla en Teletica. Sí, fíjate que yo no sé por qué, pero yo siempre he sido así, como muy ecuánime. Pocas cosas me dan nervios, no voy a decir que Claro. no me da nervios. Por ejemplo, cuando juega la CL, el Estadio Nacional está lleno y yo digo el himno, yo siento que el corazón se me va a explotar. Esas cosas, ¿verdad? O sea, serías de las que si canta el himno nacional en un estadio llenísimo, podrías... el nervio te traicione. Ya ves que muchas veces cambian la letra No sé. de cuando los cantantes con la presión de todo el aforo de un estadio le cambian la letra al himno y todo por los Fíjate nervios. que creo que no. ¿No crees? Creo que no, porque cuando yo me comprometo a hacer algo, vieras que soy súper determinada, pero estando ahí como en la grada, como sentirla... O sea, más de fan, tienes más nervio como de ese afán. Sí, es raro. Bueno, no, ni siquiera de fan, porque cuando me ha tocado Ya cubrir con partidos de la trabajo, ajá. CL, digamos, cuando yo estoy ahí sentada en el palco de prensa y el estadio es extraño, como que empieza a vibrar y el corazón uno siente que se le va a salir, no sé, es algo difícil de explicar. Claro. Ahí yo siento como una ansiedad, como
Pero es raro porque no depende de mí. Claro, y aparte, como en qué o sea, es que muchas veces el nervio te lleva como a un error o a un Exacto. tropiezo, ahí pues en qué depende, o sea, no hay nada que influya en No sé ti, por ¿no? qué, pero bueno, es algo que me pasa cuando es como la CL, cuando es un ambiente así. Ok, y en Cantando por un Sueño, ¿qué tanto avanzas? ¿Qué tal te va? ¿Cuál es la respuesta de la gente? Porque si no me recuerdo, eso era por votaciones, ¿no? Sí, eso era por votaciones. Ok. Al final no llegué al programa final, me faltaron como 4 o algo así para llegar al final. Pero sí fuiste parte de, vaya, del reality como tal, sí, o sea, sí fuiste parte sí, de... y tampoco fui de las primeras que salió. O Ok. sea, estuve un poquito más allá de la mitad. Por ahí yo creo que andaba, pero no era como que habían lugares, porque al final Sí. lo único que importaba era el que ganaba porque le cumplían el sueño, ¿verdad? Por el que había ido a Y- participar. Ok, ya. Ujú. Sí. Digamos que tú eras la soñadora en esa Exactamente, competencia. Exactamente. Ok. Más bien yo ahora hablo con Domingo y me dice, si hicieran Cantando por un Sueño hoy, vos serías la famosa y yo el soñador. Y nos venimos de la risa, porque nada que ver, ¿verdad? Claro. Pero bueno, entonces sí, yo entré a la Latina a estudiar Ok. periodismo en el 2008. Bueno, pero ahí antes tenías otra opción a qué estudiar. O sea, sí tenías como, ok, si no jalo esta del canto, porque aparte a No, esas digamos, edades ya yo- tienes que tomar una decisión, Claro, ¿no? yo tenía claro que no iba a ser cantante aquí en Ok. Costa Rica, digamos, que lo podía tener de hobby, etcétera, pero que dedicarme a eso completo no, sentía le que veías. tal vez no, porque también yo siempre he sido una persona muy de familia, muy de Ok. casa, de salir con mi mamá, Ok. salir con mi esposo, con mi hermano, ¿verdad? Es como un círculo bastante cerrado y yo realmente no me veía De en un bar giras. cantando a las 2 de la mañana. Realmente Sí. no era como que algo que yo viera para mí, Claro, ¿verdad? Entonces, no, yo dije como que para dedicarme al canto, no. lo veo Pero ya difícil. tenías alguna otra carrera, opción. No, bueno, sí, no. Resulta que yo quería estudiar farmacia. Sí, o sea, En- otra cosa. Sí, otra cosa totalmente. Hice el examen de la Universidad de Costa Rica y me faltaron 2 puntos para entrar. Ok, Entonces, como me faltaron 2 puntos para entrar, entré a la UNED a hacer generales. claro. Y luego entré a la Universidad de Costa Rica en San Ramón a estudiar administración de empresas para ver si luego me podía pasar a farmacia. No tenía absolutamente nada Sí, que ver nada una que cosa ver. con la otra, pero bueno, por lo menos para ir haciendo algo y sacar materias y avanzar. Tú en no eres algo. de las que se dedica a los medios y está peleada con las matemáticas y todo eso. No, vieras que soy súper buena para las Sí, matemáticas. es que Como mucho, decimos aquí, soy súper verde. sí, soy porque muy mucha verde. mucha gente que se dedica en el medio es como, uy, hay matemáticas. No, mejor para allá. No. Fíjate tú que no. yo siempre he sido buena para los números, he sido buena Ok. para las matemáticas. En mi familia hay mucha gente, digamos, que se dedica a economía, contabilidad, Ok. administración. Y bueno, igual, como vos decís, cuando iba a hacer los exámenes de bachillerato en el cole, me metieron tanto mío en matemáticas y me terminé ganando un 90 y resto. O sea, yo soy Sí, verde sí, para las sí, matemáticas. sí. Nerd en México, digamos, Sí, muy sí, nerd sí. para las matemáticas. Sí, aquí Pero- decimos verde. Entonces también administración no se te hacía complicado. Pero es que Simplemente era fíjate pasable. que yo llegué a estudiar administración y la primera semana de clases me llamaron de Cantando por un Sueño. Ok. Uy, ¿y cómo te va eso? Porque, por ejemplo, hay muchos papás que dicen, no, primero el estudio y después ese tipo de cosas. No, fíjate que en ese caso mi mamá me apoyó porque ella sabía que yo no quería estudiar Ok. administración. Sí, que te Y- estabas como Exacto, que acomodando. estaba como buscando una opción, porque bueno, yo veo que ahora a muchos jóvenes les pasa que salen del cole y no tienen claro. Yo quería Sí. estudiar farmacia, al final no se me dio por el tema del corte. Y entonces mientras me acomodaba, porque eso fue el año siguiente que yo salí del Sí. colegio, entonces tampoco era como que urgía tantísimo decidirse por algo. Y al final, bueno, las vueltas de la vida, yo digo que todo tiene un propósito. Total. Me voy a hacer Cantando por un Sueño, me relaciono con los medios de comunicación, con las cámaras, y se me da la facilidad. Y imagínate también una persona con la experiencia de Edgar Silva me dice, yo creo que vos podrías ser buena periodista. Entonces uno dice, mira, nunca lo había pensado, pero sí. Y ahí es donde te empiezas a meter ahora sí como en el periodismo, de decir, Exacto. bueno, ok, ¿quiénes? Porque a lo mejor, no sé, a lo mejor no tenías referentes de decir, no sé, Pilar Cisneros, si ya Ujú. estaba, o cositas así, pero hasta que te tocan, oye, mira, hay algo que se llama periodismo y que tú podrías meterte ahí, es como, bueno, ¿y quién es periodista, no? O sea, es Sí, como, o sea, obviamente sí sabía de lo que hace un periodista Claro. y todo eso, pero nunca había pensado que podía ser una opción para mí. Pero cuando una persona con esa experiencia te dice, tenés pasta para hacerlo, uno dice, bueno, ¿por qué no? ¿Verdad? Claro. Y tal vez a veces uno joven que no piensa tanto las cosas y uno dice, sí, démosle una oportunidad. Y bueno, hablé con mi mamá, y mami me dijo, sí, démosle una oportunidad. Y afortunadamente, como traía un buen promedio al colegio, me dieron una beca bastante alta en la Universidad Ok. Latina. y dejaste administración. Administración, chao, farmacia, chao, y periodismo full. Ok. Entonces, bueno, empecé a hacer periodismo y demás. Cuando terminé la carrera, por las relaciones que había establecido en Cantando por un Sueño, una persona que trabajaba en el canal me dijo,
cuando termine de estudiar periodismo, búsqueme. Yo le ayudo para que usted haga una práctica aquí. Ok. Y así pasó, ¿verdad? Tengo muy buena memoria. Ahora, ahí ya no ahí ya no empiezas ahora sí a crear cómo te quieres ver. Digo, porque a lo mejor, ok, el canto, tú decías, no me voy a dedicar al canto. A lo mejor de farmacia, pues sí medio imaginabas, proyectabas, y con administración también era muy claro que no lo ibas a ejercer. Ujú. Pero ya cuando tomas la decisión, cuando tienes este impulso de Edgar Silva, ¿sí te comienzas a ver como periodista o eres muy como de que vayan sucediendo las cosas con el tiempo, con la vida como Ujú. tal? Sí me veía como periodista, sobre todo en radio o en tele. Yo sentía como que esas eran mis fortalezas y también, digamos, cuando uno está en la universidad, obviamente lleva cursos de todo y los profesores que me decían, si vos tenés para estos, era más que todos los de radio y los de tele. Obviamente la parte escrita igual lo hacía Claro. y todo Pero bien. disfrutabas Exacto. tú y la gente a tu alrededor más cuando te Exactamente. escuchaba y te veía. Exactamente. Ahora, no tenía claro si iba a ser periodista de deportes, de política, de sucesos, de eso no sabía. Y tampoco ahí seguías sin un referente, Sí. como una inspirada en alguien. No tenía como una, O sea, no una decías, inspiración. no sé, Glenda Umaña, decías, Obviamente- mira, Glenda está allá. Obviamente seguía a los periodistas, ¿verdad? Ajá. Porque en ese momento también Oprah tenía como el super boom con Claro. su programa. Bueno, el mismo Edgar Silva, Doña Pilar, Glenda, que uno decía, wow, en CNN, ¿verdad? Sí, porque a hoy estoy segurísimo que ejemplos como tú, como Natalia, como Adriana Durán, con un montón de gente que está, a hoy debe haber un montón de chavitas o chavitos que dicen, o sea, en Costa Rica sí se puede y quiero ser como ella. Sí, O bueno. yo quiero ser como ella, o quiero ser como ella. Entonces, por eso preguntaba si en tu caso no te pasó el decir, bueno, a ver, porque, no sé, me ha dado mucha impresión que muchos chicos es como, es que en Costa Rica todo es chiquito, ¿no? Es que todo va a pasar. Y muchas veces no ven que se puede lograr un montón de otras cosas, Ujú. sea en Costa Rica o sea fuera de Costa Rica. En ese caso, a lo mejor decir tú, mira, hay una Glenda, no sé, Adriana Durán, fulanita, entonces... Claro que la referenciaba, pero en ese momento no decía, quiero ser como... Algún día me voy a ver o ahí. Quiero ser... No, fíjate que no. No. Es que yo he sido siempre como de vivir las etapas. Ok. ¿Verdad? Entonces yo decía, no, primero enfoquémonos en la universidad, en terminar. Ya cuando terminé la universidad, yo le dije a mi mamá, busca un trabajo. Y me dice ella, no, termine la licenciatura, porque si usted empieza a trabajar, no se va a graduar de licenciada. Sí, es más complicado. Exacto. Entonces, digamos, yo obviamente tenía referenciados a los principales periodistas de Costa Rica y demás, pero nunca dije como quiero ser como ella, sino que O no quiero trabajar con ellos, tampoco. no, era más que todo, bueno, obviamente, uno cuando estudia periodismo, su sueño es estar en Canal 7, ¿verdad? Ajá. O en Repretel, en los medios más importantes, en La Nación, ¿verdad? Pero nunca fue como decir, yo quiero ser como él. O sea, que si que si no pasaba, te iba como a frenar, eso no estaba en tu cabeza. No, como de, es que- ay, si no se me da en Canal 7, si no se da en el 6 o en Nación, ya no tiene sentido haber estado esto. No pasaba. No pasaba, porque bueno, igual, yo pensaba, bueno, puede ser que se me dé la oportunidad ahí, puede ser que tampoco pase y no quiero que mi mundo se derrumbe si eso Claro. no sucede, ¿verdad? Pero también sabía que ahora, obviamente, periodismo corporativo, en Claro. alguna empresa pública, Y etcétera, fuera de etcétera. Costa Rica, bueno, me dijiste que eras como más caserona, más de familia. Fuera de Costa Rica no estaba en tu chip. Ah, O sea, no, decir no. CNN, Televisa, nada. O sea, No. era como, ok, si no se me dan estas, me acomodo A lo que a vaya lo que vaya saliendo, saliendo digamos. en Costa Rica. Ajá. No, Ok. pensar en algo internacional era muy difícil porque también uno estaba empezando, no tenía experiencia y también uno decía, bueno, y tengo que tener experiencia primero para poder pensar en algo fuera. Es como ir quemando esas etapas, ¿verdad? Entonces, bueno, resulta que ya me gradúo y voy y busco a la persona que me dijo y me dice, perfecto, intentémoslo. Agarra el teléfono, llama a doña Pilar y le dice a doña Pilar que no, que ya en ese momento no tiene espacios para Practicantes. Exactamente. Y entonces me dice, uy, Stephanie, mira, qué pena, es que doña Pilar no sé qué, no tiene espacios. Y le digo yo, ¿en deportes? Me hace, ¿deportes? Yo sí, deportes. ¿Estás segura que querés deportes? Si hay posibilidad, yo puedo entrar a deportes, porque yo eso sí he tenido toda la vida. Yo he sido de seguir mucho el fútbol.
Ok. digamos, con mis primos, eso que te contaba que Ajá, claro, que jugábamos. jugabas fútbol. Exacto, ellos eran súper futboleros y entonces, por ejemplo, yo recuerdo el primer mundial que recuerdo bien es el Mundial de Francia 98. Francia 98. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que nosotros tenemos aquí fútbol y yo veo los partidos de la Liga y Saprissa y son buenos partidos y Cartago y Heredia y cómo es posible que nosotros no tengamos una selección buena para que esté en el mundial, ¿verdad? Obviamente, era una niña, no conocía que en Italia 90 ya habíamos Claro. ido, etcétera, etcétera. Y resulta que entonces, cuando eso pasó y yo vi el Mundial de Francia, a mí me impresionó los himnos, las selecciones, los jugadores y todo eso. Y yo empecé a darle más seguimiento al fútbol. Y Ok. tras de eso coincide con la generación del Mundial de 2002, En África. que fue No, en Alemania. Corea y Japón. Ah, Corea, Japón, Corea. Que fue Corea y Japón, que Costa Rica terminó líder en puntos en la hexagonal, y no es por poner el dedo en la llaga, pero le ganamos a México en el Azteca. Sí. Y todos esos temas, entonces yo decía, yo estaba impresionada. Sí teníamos una buena selección Sí. que podía ir a un mundial. Entonces yo veía todos los partidos. Imagínate que, como vos decís, siendo de una zona rural como Naranjo, si bien es cierto, no es tan Sí, lejos no es como tan todo el mundo lejos. piensa, pero o sea, yo veía los partidos y yo en mi mente nunca se me ocurrió que uno podía comprar una entrada para ir a un partido de la selección. Ok. O sea, yo eso lo veía como algo tan lejano, no sé, o sea, como increíble de que pasara. O sea, yo Claro. decía, ni siquiera se me ocurría, ¿cómo puedo yo llegar al estadio? Porque para mí eso no era una posibilidad. Sí, no estaba en tu chip, o sea, Exacto. no estaba en tu rango, digamos. Exactamente. Entonces, bueno, Costa Rica logra pasar al Mundial después de todos esos años. Y recuerdo que una amiga de mi mamá tenía un pick-up con cajón y nos metimos todos los chiquillos al cajón y nos fuimos a celebrar al Parque de Naranjo. Y eso era una locura, una Ok. locura. Y entonces ahí, o sea, en esa eliminatoria fue donde yo me enamoré del fútbol. Y toda la vida, después de eso, yo seguía el fútbol. Y entonces, en el cole o así, yo le decía a los profesores, pongamos el mundial, por favor, un ratito. Y todos los compañeros se morían de la risa. Cuando yo estaba en la universidad, fue el mundial de Sudáfrica. Ajá. Entonces, cuando yo iba en el bus para la casa, yo llevaba un radio. Y yo iba oyendo las emisoras. Me recuerdo súper claro el partido. Y escuchabas todos los partidos. Sí, o sea, ya eso te iba a eras decir, de la yo que recuerdo llenabas la súper- tarjetita Sí. partido a partido. Sí, y recuerdo súper claro yo ir en el bus de Naranjo de la Coca-Cola de aquí de San Sí. José para Naranjo. Y estaba jugando el partido de Uruguay, cuando Suárez mete la mano y Ok, lo ok. expulsan. Y yo escuchaba todo eso por radio y yo vuelta loca, ¿verdad? Ahora, ahí cómo te imaginabas, porque a ver, es como bien chistoso cuando uno o va escuchando radio o está viendo televisión y le gusta esto, ¿no? Porque digo, a mí que me gusta más el detrás, lo que menos estoy viendo o pensando es en el partido como tal, sino más bien estoy pensando en la toma, Ajá, cámbiala, ajá, ajá. ya se escuchó mal el pase a cancha, o estás pensando como lo que te Como el gustaría detrás. estar haciendo Ajá. ahí. Ahí, ¿cómo te veías? Porque también me ha pasado la parte donde digo, uy, yo hubiera narrado como de esta manera, ¿no? Ajá, ajá. ¿A ti cómo te pasaba escuchando estos partidos o viéndolos? ¿Cómo lo veías? Como una... Porque Como ya una definitivamente- aficionada, Sí, como una sinceramente, aficionada. porque yo Nunca tal vez- sentiste como uy, yo hubiera metido tal cosa. No. O mira que aquí tal dato. No. Fíjate que no, porque tal vez nunca dimensioné que uno pudiera estar en una transmisión de un mundial. Ok. O algo así tan grande. Como te digo, yo soy un tipo de persona que va como viviendo las etapas, un paso a paso. Ujú. Y tal vez yo obviamente veía las transmisiones y veía a un periodista en cancha y yo decía, uy, se imagina uno estar en un mundial ahí en cancha. Bueno, debe ser Pero sí lo increíble. imaginabas. Sí, pero O sea, no me sí decía- imaginaba. Si yo no eras tú, pero tú decías, qué padre debe de estar ahí. sí, por supuesto. Bueno, en ese momento, en ese partido en específico, yo lo único que quería era un tele para ver realmente lo que estaba pasando con todo eso que ocurrió, pero sí, entonces, toda la vida siempre he estado como muy relacionada con el fútbol, como he jugado básquet, también me gusta bastante seguir el baloncesto y demás, entonces, cuando yo le digo deportes, que la persona se queda como, no sé, y llama a Jorge Martínez y Ajá. le dice, Jorge, mira, tengo aquí una persona conocida, muy buena, y le dice Jota, sí, yo tengo un espacio para que haga práctica en deportes. Ok. Y eso fue como jueves o algo así, y ya el lunes estaba ahí a primera hora. Ahora, y para ti o para tu familia, no sé cómo sea el concepto o cómo visualizan la tele. Es que en México la vivimos totalmente diferente. Me gusta, vas a trabajar en la tele. O sea, así sea prácticas, estás en la tele. Ajá. Acá, ¿cómo era con tu familia? Así era como, wow, vas para el 7. Una, que no todo mundo entra tan rápido y tan fácil a lo que pues llaman la cúspide de los medios en Costa Rica, ¿no? Que es Canal 7. Ujú. Tú estabas ahí y no es que estuvieras contratada, pero pues a final de cuentas ibas a estar dentro, ¿no? Hay un pasito más.
Sí había como esa emoción. No, sí, claro. Sí, claro. Y digamos, obviamente, era una practicante, no iba a Sí, salir sí, en claro. cámara ni nada, pero sí... Ya estabas más cerca de donde a lo mejor Y además podías... locutaba notas, eso sí Ok. hacía. Entonces, cuando escuchaba mi voz, ¡ay, la escuchaba! Ese, ¿Verdad? ajá, Eso sí, sí, claro. la locura de tal cosa. O yo le decía a mi mamá, mami, hice un reportaje de tal cosa y va a salir a tal hora. Y mami se ponía a ver, ¿cómo Claro. salió? No, todo súper bien. Ok. Y así, eso sí pasaba. Sí, sí eran tus fans. Ahí sí Ah, empezabas a crear una comunidad de fans familiares, por lo menos. Sí. Bueno, no, todavía. No, Todavía, bueno, digamos. pero eso fueron de los primeros, porque Claro. mira, ahí está, ¿no? O sea, o ya la escuchamos. Ajá. Sí. Pasas entonces entras como practicante. Sí, entro como practicante y bueno, ya ahí estuve 6 meses, pero resulta que esos 6 meses coinciden con que ya yo termino las materias que tengo pendientes de la licenciatura. Ok. Entonces, bueno, Jorge Martínez me dice que él le gustaría tratar de que yo me quede, pero siempre bajo el término de una práctica. Claro. Pero resulta que como ya yo no tenía materias para la licenciatura, ya no podía quedarme como practicante porque, por ejemplo, el seguro y demás Sí, sí. logística ya no aplicaba como estudiante porque ya yo no tenía materias pendientes, ¿verdad? Entonces, bueno, lamentablemente no me pude quedar ahí como practicante, pero conocí a un editor y productor audiovisual, Mauricio Flores, Ujú. en ese momento, ¿verdad? Y listo, ya la práctica terminó y bueno, lamentablemente no me pude quedar ahí. Me fui para la casa como un mes y ahí a ayudar en las cosas de la casa. ¿Y ahí que tu y chip demás. era, ok, tengo que ahora buscar chamba Sí. o en qué estabas? Sí, bueno, obviamente el propósito era buscar algún trabajo. Hice ¿Sí piensas en medios? O sea, y sí lo pensaste y dijiste, Sí, bueno, a sí, ver, pensé en me quedan medios. estas opciones de canales. Exacto, pensé también en institucional, hice el examen del servicio civil para ver si salía algo y demás, y no había pasado ni un mes y me llama Mauricio Flores Ujú. y me dice, mira, Eric Lonis está buscando una muchacha para el programa de él, en ese momento era Fútbol por Dentro, Ajá. y entonces yo te recomendé. Yo no sé si él te va a llamar o no, pero yo te recomendé. Sí. Entonces, bueno, de verdad, al mismo día o un par de días después me llamó Eric y ahí empecé a trabajar con ellos en el programa de radio, en el programa en Expert TV y el programa en Canal 7. Ok. ¿Qué ese es el que salía los domingos? Ese es el que sale los Ok. domingos. Entonces, yo ahí llegué a hacer menciones comerciales. Ok. Entonces, bueno, no me acuerdo cuántos meses pasaron haciendo menciones. Pero En tú el- te sentías cómoda. Sí, O sea, sí. tú decías, está bien. Sí, o sea, para tener experiencia y Claro. práctica y Y horas... ella te daba exposición Sí, de cierta y manera. como decimos, horas cámara y no ponerse Claro. nervioso y demás, está bien. Que en está ti bien. no eran tan necesarias. Exacto, pero como para obviamente, familiarizarse claro. con el ambiente y demás, y me parecía bien, listo. Entonces, estaba el set, ¿verdad?, de los panelistas, y aparte había una mesita donde era que yo me sentaba y ahí hacía las menciones. Resulta que un día Cristian Mora se va de vacaciones y coincide con que Costa Rica le gana aquí, en el Estadio Nacional, a Estados Unidos después del partido de la nieve. Sí. Antes Entonces- del 2014. Ajá, antes, fue esa eliminatoria, Sí. 2014. Y entonces, habían pasado pocos meses de que yo había entrado. Más o menos, tal vez un año máximo. Claro. Tal vez un año máximo. Entonces, Eric me dice, como yo nací en Estados, Eric solo me dice gringa. Entonces me dice, gringa, a mí no me gusta presentar. ¿Usted se atreve a presentar? Y yo, sí, obvio. Y entonces, bueno, antes de hacer el programa, me decía, ¿no está nerviosa? Y yo, no. O sea, yo estaba tranquila, Sí. yo estaba re tranquila porque, digamos, obviamente todos los partidos de la eliminatoria los había visto, me sabía las alineaciones, los cambios, todo. Sí, o sea, estabas metida en la Sí, onda, ¿no? O sea, si uno va a hacer algo que uno no sabe, Claro, sí, uno se ahí entra estresa. el nervio. Pero si uno tiene todo bajo control y siente que domina el tema, no tiene por qué estar estresado. Bueno, hay un paréntesis porque a pesar de que, digo, hagas o no hagas menciones o entrabas, seguramente tú seguías preparándote y estudiando y vaya, llevando muy de la mano al fútbol. No Claro. sé si solo internacional, nacional. De todo. Pero Porque fútbol también, siempre. Sí, porque también lo que pasaba era que como había programa de radio, en el programa de radio yo sí opinaba de todo. Ok. Y en el programa de tele solo las menciones. Entonces, bueno, ese día hago el programa normal y todo sale perfecto. Y entonces después de ese día ya no volví a la mesita de las menciones. Ya me quedé ahí en el panel, En el panel. y de ahí hacía las menciones o presentaba secciones o lo que fuera, pero ya involucrada como un panelista más. Entonces, bueno, ahí con ellos empecé a trabajar en el 2012. Ok. Y en noviembre del 2017 me llama Mauricio Flores y me dice, Steph, y yo, sí, Mau, ¿querés salir en
participación con ESPN. Yo, obvio, ¿verdad? Y le digo, bueno, sí, pero tengo que hablar con Eric, ¿verdad? Porque en ese momento estaba con el programa y demás. Llamo a Eric, claro, no sé qué. Y entonces era para el sorteo del Mundial de Rusia. Okay. El 1 de diciembre del 2017 fue mi primera intervención con ESPN. Y eso ESPN. fue súper bonito porque había una pantalla enorme con recuadros de corresponsales en todos los países y yo era la única mujer. Ahí ya estaba Natalia también caminando por allá, o es primero tú. No, primero estuvo Nati. Ajá. Ella estuvo un periodo, ella cubrió una Copa UNCAF que se hizo en Panamá y demás. Luego ella dejó de ser corresponsal, ahí entré yo. Ahí entraste tú. Exactamente, entré yo y después, como al año, tal vez un poquito más, ESPN ya contrata a Natalia. Ok. Ajá. Sí, pero veamos que eran como pues las dos mujeres ticas que andaban en ese... Sí, en ese radar. En ese radar, ok. Sí, pero bueno, con Nati también es súper vacilón, porque cuando te digo que yo entré a hacer práctica en Teletica Deportes, ella estaba empezando en Teletica Deportes. Ok. Y hace poco estábamos hablando un día, que nos mandaban juntas a cubrir cosas. Entonces, por ejemplo, le recordé que una vez nos mandaron juntas a cubrir atletismo a las canchas de atletismo de la Universidad de Costa Rica y hacer una entrevista con Charlene Scott y con Neri Brenes. Okay. Y entonces cuando le dije eso a Nati, dice, uy, sí, cierto, esa fue mi primera entrevista y estábamos ahí juntas. Okay. Y entonces me dice, ¿te acuerdas que Charlene Scott se tragó un chicle cuando estaba hablando? Y Nati en colapso volvió a ver así y porque nos mandaban con Gustavo López a veces, ¿verdad? Como tenía más experiencia y nosotros estábamos como empezando. Como siguiendo los pasos. Exacto, entonces Gustavo le decía, siga, ¿verdad? Aunque se había tragado el chicle y demás y nos moríamos de la risa. Entonces también es vacilón eso porque hasta juntas iniciamos como... Sí, porque prácticamente son como de la edad también. Sí. O sea, Nati es como muy de la edad. Entonces sí les toca como arrancar... Pues en Teletica Deportes, aparte no había tantas mujeres. Bueno, que estaba Adriana Durán. En fútbol, creo que estaba Adriana Durán. Sí. No sé si cubría 100% deportes, pero estaba Majo Cubero. Sí. Entonces había como que era... Sí, como muy puntuales. Muy puntuales. Sí, ¿no? sí, las que habían. Entonces, bueno, como te digo, estuve en ese tema del en sorteo. ESPN, con una pantallota, tú eras Costa Rica. Costa Rica, y ahí estaba yo, con el fondo del Estadio Nacional. Bueno, ese día fue todo el día de coberturas, me pidieron que buscara un jugador, afortunadamente Kendall Waston me dijo que sí, entonces llegó a la entrevista, y más bien Kendall, él es todo vacilón, ¿verdad? Y todo buena gente, decía, y me hacía con el codo, y él sabía que era mi primera vez en ESPN, está nerviosa, y yo le decía, no, más bien él como, ¿verdad? Claro. Tratando de que uno entrara en confianza y todo súper bien. Bueno, y ese día, como todo salió bien, afortunadamente, uno de los productores más importantes de ESPN me dijo que si quería ser parte de ESPN Radio, que en ese momento estaba, y seguir con la corresponsalía, ¿verdad? Claro. Entonces, teníamos en radio un programa que se llamaba Centroamérica en Directo. Todos los sábados, con un corresponsal en cada país de Centroamérica, hablábamos del fútbol, de la actualidad, de selección y demás. Entonces, también, gracias a ese proyecto de radio, después se me da la posibilidad de ir al Mundial de Rusia, junto con Deporte Más, que ya el fútbol por dentro había cambiado el programa de tele, al menos, y se llamaba Deporte Más. Sí, porque es cuando se va Cristian y todo ese, ¿no? Exactamente, y bueno, nosotros seguimos entonces con la parte del proyecto de televisión, ya lo de Expertise ya no estaba, solo estaba Canal 7, pero ya había pasado a ser media hora a ser una hora. Entonces, bueno, gracias a ello yo fui al Mundial de Rusia y gracias también a ESPN Radio, entonces digamos como que fue entre los dos, ahí pude ir y cubrir con ellos, y bueno, desde el 1 de diciembre de 2017 hasta la fecha me he mantenido trabajando con ellos, hemos hecho coberturas, bueno, de CONCACAF Champions League, del Campeonato Nacional, porque un tiempo que ESPN pasaba los partidos de Saprissa, de Liga CONCACAF, de Copa Oro, del Mundial de Rusia allá, el de Qatar, que hicimos el programa especial en Argentina. Pero que ahí fue que te fuiste, ¿no? Andabas... Ajá, en Argentina, y ahora la Copa Oro, que también hicimos la cobertura de Argentina. De Argentina. ¿Te esperabas cuando decías aquella niña que se ponía a jugar, a cantar, ¿cómo se llama? A Sábado Gigante? Decías, ¿sí la veías o ahora la ves y dices, wow? O sea, sí era como... No, yo creo que uno a veces se pone como sueños o proyectos en su mente que tal vez se quedan cortos a lo que la vida y Dios, yo creo mucho en Dios, tienen para uno. Nunca pensé que uno pudiera, no sé, ir y ser anfitrión el host, digamos, de un programa para ESPN, y no solo eso, por ejemplo, cuando fuimos durante el Mundial de Qatar a Argentina, cuando llegamos allá me dicen, vas a presentar SportsCenter, y yo no sabía, pero yo, claro que sí, ¿verdad? Sí, lo que venga. Exactamente, yo siempre he sido así, como para adelante, y vamos, y
Y a veces yo digo, o sea, uno se pone metas, se pone proyectos, se pone sueños y después se quedan cortos a lo que la vida y Dios tienen para uno. Y ahora, bueno, tal vez es que uno no dimensiona mucho, ¿verdad? De realmente lo que está sucediendo y uno lo que hace es hacer su trabajo lo mejor posible, lo más responsable posible, preparándose, informándose y tratando de proyectar todo eso en pantalla para que el televidente lo reciba de la mejor forma. Y uno no sé, como que no dimensiona realmente hasta dónde ha llegado o hasta dónde uno puede llegar. Poder llegar. Exactamente. ¿Y qué pasa con esta otra parte que mencionabas de lo caserona, familiar? Porque últimamente, a ver, pues te vas metiendo en un mundo, en un trabajo en donde te empieza a hacer, pues, jalarte un poquito más hacia el proyecto y pues de determinada manera, por decirlo así, te va alejando o te separa por momentos más largos, pues de tu familia. Sí. Porque aparte estás casada, sí. ¿no? No sé si tienes planes de familia, hijos y demás, porque pues, es un trabajo más rudo cuando ya tienes como cosas que te atan más a un país. Claro. ¿Cómo te va en esta parte con la familia, el esposo, vaya, porque pues empiezas a ser como una estrella del mundo deportivo, ¿no? En diferentes noticias y luego a lo mejor para acá y luego para allá. Y ¿cómo le acomoda? ¿Cómo estás acomodando eso? Sí, bueno, siempre he sido así y sigo siendo de esa manera. Por ejemplo, un fin de semana es muy difícil que yo vaya a estar en un bar o en una discoteca. Claro. No, siempre estoy en mi casa. Por ejemplo, cuando hay partidos, me gusta verlos en la casa porque yo necesito escuchar los comentarios y escuchar los cambios y escuchar todo y ver todo como con paciencia. Por ejemplo, para salir, siempre salgo con mi esposo, generalmente vamos con mi mamá y mi hermano, la novia de mi hermano, y siempre me he mantenido así. Ahora, como vos decís, estos proyectos sí generan de que uno tiene que estar más días fuera de la casa. Pero bueno, al menos con el tema de mi esposo es árbitro de fútbol. Sí. Entonces, también nos ha pasado que él se ha tenido que ir muchas veces por mucho tiempo. Claro. Entonces, bueno, él lo entiende porque a él le pasa igual. Sí. Por ejemplo, ahora en la Copa Oro, que yo me fui más de un mes, él también se fue más de un mes porque él estuvo en la Copa Oro también trabajando como bar, y se quedó hasta el final, afortunadamente. Entonces, ese lado no es tan complejo porque a él siempre le pasa. Sí, va que muy equilibrado, entonces uno u otro. Exactamente. Entonces, digamos que ahí lo hemos sabido como llevar, nos hemos sabido acomodar. Obviamente, por el tema de los horarios y demás, allá en Argentina era un poco complicado porque son 3 horas más que acá. Entonces, también depende del estado en Estados Unidos. Y al final se hacía una diferencia 4 o 5 horas y entonces a veces nos costaba hablar o a veces nos costaba vernos. Porque también por las horas, por decirte algo, si el programa era a las 10 de la noche aquí, era la 1 de la mañana ya. Claro. Entonces, mientras el programa terminaba, ya eran las 2. Mientras yo llegaba al hotel y ya uno ordena las cosas, alista un poco lo del día siguiente, se desmaquilla y todo el proceso todo de el proceso de las mujeres es un poco más largo. Exacto. Entonces, me terminaba durmiendo a las 4 de la mañana y al día siguiente me despertaba a las 12 porque si no, no aguantaba, me tenía que bañar, alistarme y a la 1 otra vez tenía que volver a estar, ¿verdad? Entonces, sí era un poquillo complejo, pero bueno, ahí nos acomodamos y todo salió afortunadamente bien. Ahora, ¿qué pasa y lo has pensado en el momento en el que ganó que, bueno, queremos un poco más de ti acá en Argentina, por ejemplo, ¿no? O sea, que se hace más ESPN de Centroamérica por allá, o al contrario, ¿no? También como le pasó en su caso a Natalia, de pues ya te necesitamos más acá, ya no es suficiente, o sea, lo que estás generando es muy bueno, lo que estás generando, hay que aprovecharlo, y pues ya te necesitamos más tiempo pues en México o en otro país. Ese juego, ¿te la avientarías? ¿Qué valorarías? Es decir, bueno, ok, me lanzo, no me lanzaría o me quedo por acá. Sí, yo creo que también depende mucho de qué te ofrecen, ¿verdad? Claro. Porque obviamente una cosa es estar en el país de uno, donde uno tiene la familia, la casa, donde uno conoce, se mueve en su ambiente, ¿verdad? Y otra cosa es irte a otro país, a aventurar y también... En mi caso, depende mucho de una decisión en conjunto que tome con mi esposo, ¿verdad? Claro. Porque si uno estuviera soltero, tal vez uno dice, bueno, nos vamos y no pasa nada, ¿verdad? Pero también, en este caso sí, yo es algo que valoraría eventualmente con mi esposo, pero sí, digamos, en este momento
en Argentina, que es donde se hace toda la producción para Centroamérica, están bastante contentos con mi trabajo. De hecho, que para mí, el hecho de que me hayan llevado en el Mundial y ahora repitiera en Copa Oro, o sea, obviamente Claro. yo lo tomo como un halago de que están contentos con Oye, lo el que se sigan renovando contigo, ¿no? O sea, que Exacto. ahí está Esteban. Y no, y cada vez dándote más cosas. Por Sí. ejemplo, ahora que tuve la posibilidad de ir para la Copa Oro, yo era el host del equipo F, host del Sports Center, estuve comentando partidos de Costa Rica, que eso era algo que nunca había hecho. Ok. Entonces, bueno, poco a poco, y yo, como te he comentado, a lo largo de este rato que hemos conversado, yo soy de vivir como mucho las etapas. Y si algún momento se me presenta, obviamente evaluaré qué te ofrecen, qué posibilidad de crecer hay, etcétera, etcétera, para poder tomar alguna decisión. Ahora, obviamente, pues todo el podcast ha sonado, y qué bueno que ha sido así, o en la mayoría, como práctico, como fácil, No, fácil no es. como sencillo por tus habilidades, por tu talento, por tu preparación. Pero ¿has visto o se te ha atravesado alguna vez el tren donde te ha sacado ese dolor de cabeza de decir, ¿en qué me metí? O algo que te complicara decir, esto es, o sea, que te saque de tus casillas o que te la complique rudo, no sé, quizá es un medio en el que nos movemos, es un medio muy de egos, ¿no? También, porque está ella ahí, yo no, cositas así. Sí. ¿Te han pasado, te han hecho como de que últimamente, o sea, si a lo mejor las dejas de lado, no les tomas importancia, lidiar, ¿no? O sea, eres una figura pública, más que obviamente eres una periodista, pues ahora en el género deportivo, pues ya para Costa Rica eres una figura pública. O sea, eres una persona, mira, es ella, ¿no? La despiden, y ya no solo para Costa Rica, ¿no? Seguro llegas a Argentina, o vas a Guatemala, o vas donde te ven, pues eres una figura pública. ¿Qué tal esta otra parte? O sea, si has tenido esas cositas que te... Claro. Sí, bueno, obviamente aquí estamos contando lo bonito. Es correcto. ¿Verdad? De lo que ha sido la profesión, que te voy a ser sincera, o sea, obviamente hay momentos complicados, pero yo siempre trato de enfocarme en lo bueno. Y lo complicado, igual, esta vida es tan bonita que uno hasta de las cosas difíciles aprende, ¿verdad? Sí. Eso te da la posibilidad. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar en la Universidad Latina, digamos, ese viaje en bus, 3 buses para allá, 3 buses para acá, a veces sin tanta plata, sin poder, qué sé yo, comprarme algo, o a veces iba con lo justo del pasaje, o cosas así. Bueno, yo creo que eso son cosas que le pasan a todos, nada más que al inicio no las comenté, bueno, o a la mayoría. Hay gente claro. que no tiene que pasar que no le cosas. pasó porque vive cerca, o porque tenía carro, o Exactamente, lo llevaba, ¿no? O por ejemplo, cuando la práctica en Teletica Deportes se acabó, y no me pude quedar ahí, a pesar de que Jorge Martínez quería que me quedara, yo decía, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, no tengo experiencia. La experiencia que tengo son 6 meses. ¿Quién me va a dar una oportunidad? Y todas esas cosas que uno se pone a pensar en el camino. Bueno, sin saber que siempre que uno haga las cosas de buena manera, con valores, con honestidad, con trabajo, alguna puerta se va a abrir. Yo creo que eso es importante recalcarlo porque a veces muchas personas dicen, no, ya hasta aquí llegué. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante? Yo también lo pensé muchas veces. Por ejemplo, cuando estaba en el programa Fútbol por Dentro, en Deporte Más, tal vez uno hubiese querido alguna otra posibilidad de algún medio, no sé, con más exposición. O alguien que llegue y diga, no, yo no voy a presentar marcas, ya soy una licenciada, ¿no? Sí. Que también pasa, ¿no? No, pero yo en eso sí no, porque yo siempre soy, como dicen, entradora y yo le entro lo que tenga tú que sí, hacerlo. pero hay otras personas en las que, hacer eso, no, yo ya no. O sea, y más porque tengo 6 meses, o fíjese que Jota me quería y usted me va a poner aquí a presentar marcas. No, que no fue tu caso, pero sí las hay, ¿no? Claro, y además de eso también, o sea, hay que ser conscientes de que tener un micrófono, tener una cámara, eso es bonito, pero es una responsabilidad muy grande. Y también eso le abre la puerta a muchas personas que equivocadamente piensan que tienen derecho a opinar sobre vos, sobre tu imagen, sobre tu trabajo. Y lamentablemente en este medio todavía existe el machismo y hay mucha gente que te va a tirar comentarios horribles. Y más o sea, digo, ha sido una lucha muy dura que se ha tenido las mujeres abriéndose el campo y espacio en un mundo tan masculino, tan de hombres, que más bien les ha tocado a ustedes llevar como esa antorcha de... No, sí se puede y agarrarse contra quien les Claro, toca. Y yo también siento que, digamos, con el paso de los años, la madurez y la experiencia, vos
termina siendo una persona, o al menos yo lo aplico así, que yo siempre analizo, bueno, ¿de quién viene el comentario? Claro. ¿Es un comentario que realmente me va a ayudar a crecer para tomarlo o es un comentario meramente destructivo que mejor desecho? Entonces eso también te va a dejar ahí para analizar, para ver cómo también quieres manejar tu vida, porque también, no te voy a mentir, hay momentos en que uno dice, ¿será que sí, que sí estoy en lo que es? ¿O será que realmente no? O que esto, o que lo otro. Y a veces uno comete el error de dejar de que entren dudas sobre uno. Y es que en las redes sociales hoy te puedes enterar y decirte lo que sea sin filtros y sí, o sea, te toca a veces que aunque no quieras leerlo, te lo topaste y si se repite 2 veces ya lo empiezas a dudar y sí, debe ser uno muy fuerte mentalmente y emocionalmente. Y hay que aprender a vivir con eso. Sí. Y también hay que aprender, bueno, al menos yo no lo hago, yo no me voy a poner a pelear con una persona que no conozco a través de un Facebook o a través de un Instagram. O sea, igual, afortunadamente y gracias a Dios son más los comentarios buenos que los malos. Entonces también yo digo, mejor me enfoco en los que son bonitos, en los que son de gente que me conoce, otros que no me conocen y se toman el tiempo de escribirme un mensaje lindísimo. Yo prefiero enfocarme en esos que en otros comentarios que meramente son destructivos. Sí, ahora que sí. No aportan nada. Exacto. Si hay un comentario que te va a ayudar a crecer, mira, sí, tal vez esto si lo aplico me puede ir mejor o qué sé yo, porque también hay que siempre tener la humildad de saber que no sabemos todo, ¿verdad? Y que estamos también en un proceso de crecimiento, de aprendizaje, no por el hecho de que uno esté en la plataforma que esté significa que no sabe nada ni que sabe todo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también es importante tenerlo súper claro y seguir trabajando, seguir adelante con las metas que uno tenga, con las que uno se ponga o que uno se deje sorprender con la que la vida les tiene preparados, porque como te decía, yo tal vez en algunos momentos decía, pero ¿cómo es posible? Yo siento que yo merezco una oportunidad en algún medio y eso y lo otro, y tal vez uno dice, no, pero nada llega, tal vez nadie está viendo lo que yo hago, y tal vez sí, ¿verdad? Sí. Y tal vez un día te suena el teléfono y te dicen, ¿querés ser parte de una transmisión de ESPN? ¿Querés ir a Argentina a presentar un programa? ¿Querés ir a cubrir X o Y? Sí, que es trabajar bien, o sea, cuando tienes esas pequeñas o grandes oportunidades o momentos, pues es dar el 100, ¿no? Porque seguramente si tú no hubieras dado ese 100 presentando las marcas o haciendo una práctica, porque es una práctica y últimamente no tengo responsabilidad, es una práctica, pues a lo mejor no se acomodan todas las piezas para decir, hay un ojo ahí que te puede ver y que nunca sabes hasta dónde vas a llegar, ¿no? O sea, o hasta dónde esa persona te pueda recomendar, que en este caso, por ejemplo, Mau, ¿no? O sea, Mau ve eso y dice, hey, puede funcionar aquí y luego puede funcionar acá. Y hoy, pues, lo mismo con otro montón de gente, ¿no? Sí. Que te, mira, ve, ella lo hace bien, o ella no sirve para esto, para esto, para esto. A esa gente que, a ver, lo mencioné hace un instante y ahí para ir cerrando. Hoy son referentes ustedes y mucha gente del medio que se está abriendo Costa Rica y está figurando a nivel, pues, más internacional, tanto en deportes como en la gente que genera y cubre los deportes y más. Pues te vuelves... Así me enteré de ti, en una familia, viendo ahora los partidos de Copa América, me dice una chavita, mira, es que ella es tica. Y yo, ¿en serio? Y yo, a ver, y entonces ya, y yo, sí es cierto, es tica. Entonces te empiezo a seguir porque, aunque no soy tico, siento un gran aprecio y agradezco mucho lo que Costa Rica me ha dado. Entonces como que yo veo esos ticos que están brillando o que están como repuntando en otras partes del mundo, como que lo siento parte de uno. Y yo, qué bueno. O sea, porque aparte sé que es lo que cuesta muchas veces estar fuera de tu país y hacer, pues, quizá por sobresalir, no sobresalir, pero demostrar lo que sabes hacer en otros lugares, los entiendo mucho. Entonces, wow. Y ella me decía, qué padre ser ella. Porque, ¿en serio? Claro, ella me dijo, qué padre ser ella, porque aparte también te ve como en la plataforma ESPN, ¿no? O sea, que es una plataformota. Entonces, esa gente, pues, ya te ve como de grande, ojalá yo algún día pueda ser como ella. ¿Qué les dirías a ese montón? Pues ya deben ser un montón, y digo, no solo ticos, ya pues, todo Centroamérica te puede ver. Que va a haber muchas chavitas que tú eres de las que te está tocando abrir puertas, ¿no? Como de, sí se puede, ¿no? Sí. Y no porque seas mujer no vas a poder meterte al mundo del fútbol. Claro. O sabes menos que los hombres o los exjugadores y demás. Ya te metiste, ya estás ahí y pues no es lo difícil a veces es llegar, pero más difícil es mantenerse. Claro. Ya tienes 5 o 6 años que te estás moviendo y más bien te siguen dando más responsabilidades y más proyectos.
¿qué les dirías a esos? Bueno, Pello, yo primero agradecerte que me contes esta historia tan bonita. Realmente, todo empezó por una pasión. Yo amo el fútbol. O sea, el fútbol me ha dado tantas cosas en mi vida, hasta que me pongo sentimental. El fútbol me ha dado la posibilidad de ir a países, de hacer mi casa, bueno, con mi esposo también. Bueno, conocí a mi esposo por el fútbol. Pero tu esposo también es el Exactamente. fútbol, ¿no? Entonces, el fútbol me ha dado tanto que realmente me emociono mucho de este tipo de historias, porque todo empezó, como te digo, por una pasión de seguir un deporte que yo amo. Entonces, bueno, ese sería el mensaje para todas ellas. Realmente nunca pensé o nunca me imaginé que yo pudiera ser inspiración para los demás, pero el serlo también creo que de alguna forma es una responsabilidad de seguir haciendo las cosas con mucho profesionalismo. A todas ellas les diría que sigan trabajando por sus sueños, que no dejen que el ruido negativo se les meta en la cabeza por ninguna razón. Yo sé que a veces es difícil, yo sé que a veces, porque hasta a mí me ha pasado, que uno duda de sus capacidades. Pongan siempre todo en manos de Dios, trabajen a conciencia, estudien, sigan el área que gusten seguir. No estoy hablando solo de fútbol, si es una persona que le gusta la ciencia, la política, lo que sea, prepárense, estudien, trabajen a conciencia y con los valores y principios, con la honradez, con el tema de ganarse las cosas por mérito. Alguien nos está viendo y esa oportunidad va a llegar. Eso es lo que les puedo decir, porque de verdad que yo he trabajado a conciencia, de forma apasionada por el deporte que amo, que es el fútbol, el deporte que amo ver, el fútbol, el deporte que amo practicar, el básquet. Y cantas. Y el canto, bueno, sí, pero de verdad que un agradecimiento para todas esas personas que siempre han sacado su chance, su ratito de escribir un mensaje, para todas esas muchachas y muchachos también, sí, que de alguna forma me han visto y como la historia que vos contabas, se sienten identificados o sueñan con algún día llegar. Yo siempre les digo que trabajen por sus sueños de manera honesta, de manera honrada y de manera fuerte, porque también eso conlleva mucho trabajo, mucha preparación, pero en algún momento, si Dios lo tiene para ustedes y si va a ser de bien, la oportunidad va a llegar. Y lo importante también es estar listo para cuando esa oportunidad llegue, no desperdiciarla, no desaprovecharla, no quedarse con, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, sí, porque al final esos arrepentimientos no sirven de nada. Y sí, hay que dar el todo. Y pasa el tiempo, la factura y ya. Exacto, cuando la posibilidad llegue, hay que darlo todo, hay que ir con todo. Obviamente hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas con honradez, no hay que pasarle a nadie por encima, no somos más que nadie y como lo dije en mi inicio, tampoco sabemos todo, vinimos a aprender. Y yo creo que entre todos también nos podemos edificar y podemos salir adelante y de verdad que ese sería mi mensaje, con un profundo agradecimiento a todas esas personas que de alguna manera me paran en la calle, me dicen algo lindo, me escriben ahí por Instagram o como vos decís, esas historias que tal vez uno ni siquiera conoce. Sí, que no te llegan, porque ya es como muy chiquitito, pero pues bueno, ahí se quedó, pero de alguna manera te llega, ¿no? O sea, de alguna manera el que te siga, el que sintonice cuando estás, pues te hace como que te llegue esa admiración que mucha gente puede tener a hoy por ti. Y que creo que también en la otra parte, en la parte de periodistas que hoy están estudiando, pues también tú eres de las referentes de que ya no tienen que pensar en que hay 2 canales, ¿no? 3, 4, 5 canales en el país, ¿no? Que a lo mejor en tu caso, cuando te tocaba estudiar, tú sí lo pensabas así, pues bueno, tengo que estudiar en el 7, en el 6, bueno, ahora quizá el 8 y ya. Y dices, ya, o sea, si no voy a trabajar en esos 3 canales, se me acabó o se me cerraron mis oportunidades de televisión. Hoy eres ejemplo de que pues, hay un montón y un chingo de canales a nivel mundial donde si estás haciendo las cosas, preparándote, pues es más sencillo hoy, creo, por toda la exposición. La exposición que puedes tener en cualquier plataforma, ¿no? Entonces, creo que es bueno saber que hay ejemplos y gente como tú que está haciendo eso. Y además es bueno, Pello, yo siempre saber de todo un poco. Yo siempre digo eso, o sea, en la medida, en la vida en general, no solo en el periodismo, todo lo que uno puede aprender, en algún momento le va a servir para algo. Le va a servir para algo. Tal vez, por ejemplo, alguno pensará, mira, ella estudió una licenciatura en mercadeo y no le sirvió para nada, pero sí me sirvió. Cuando tuve que tratar con clientes, cuando tengo que hacer menciones, cuando tengo que hacer una cuña o esto, lo otro, y sí me sirve, ¿verdad? Entonces, yo no creo que haya información que te sobre. Exacto, ¿no? O sea, exactamente. no hay como, ya no quiero más información, ya no me va a servir. Cuanto uno más sepa en la vida es mejor. Cuanto uno tenga una oportunidad de aprender algo que no sabe, apréndalo y apréndalo bien,
porque en algún momento le puede servir y puede abrir una puerta. Por ejemplo, por decir algo tan sencillo, si tal vez yo no hubiera ido a dar mi 100% en Cantando por un Sueño, nunca hubiera estudiado periodismo. Es correcto, estarías de farmacéutica o algo O de así, administradora de o empresas. administración de empresas o algo así. Pero Sí. yo creo que esas oportunidades son para ya están dadas, ¿no? Nada más es cosa que lo que te toca, es, ¿cómo dice el dicho? Cuando te toca, aunque te pongas, aunque te quites, Ajá. ¿no? Entonces, hacer lo que estás haciendo hoy, con o sin Cantando por un Sueño, seguramente hubiera pasado. Sí, tal vez sí. ¿Cómo te siguen? En todas las redes sociales estás con el mismo nombre, ¿no? Sí, en realidad tengo que decir que soy más activa en el Instagram. Ok. Steph Chaverri Corrales, ahí me pueden seguir, ahí subo información de la CL, de los partidos, de las diferentes coberturas en las que soy tomada en cuenta por parte de ESPN, donde afortunadamente sigo como corresponsal. Todo lo que pase en Costa Rica, Ahí está. su gracias servidora a lo ti. informará. Ok, pues ahí está, para que la sigan en redes sociales, que es donde estás más activa. Sí. YouTube, Twitter, nada. Todo, Tengo de esa- Twitter y tengo YouTube, pero realmente estoy más activa en Instagram. En Instagram. Sí. Ok, pues ahí está. TikTok, ¿no te has metido tengo en ese TikTok, mundo? No me he metido en ese mundo todavía. Porque es como muy de datos y todo esto, Sí, que sí. te puede funcionar también. Sí, puede ser, pero al principio como era de bailes y coreografías, como que no sentía que era para mí, Sí. pero ahora... Bueno, con- pero en la parte de la cantada, ¿la abandonaste por completo? ¿O sí te echas ahí de uno? En México diríamos un palomazo de vez en cuando. ¿Eso qué significa? Híjole, Porque como a yo la no tico. sé si era que me estabas diciendo un palomazo de la paloma. No. Un palomazo es como que vas a cantar a algún lugar. Ah, A lo mejor no profesionalmente, de dar un show, pero como que te reúnes con la familia y pues agarras el Ah, bueno, micrófono sí, y te echas karaoke un y eso palomazo. sí. Eso es lo que decimos Sí, en sí, México. karaoke, eso sí, y obviamente amo la música, o sea, la música genera en mí algo que yo ni siquiera puedo explicar, colecciono vinilos. Y Ok. bueno, y en mi casa siempre hay música, eso es una característica. Cada vez que alguien llega a nuestra casa, ahí va a haber alguna canción sonando y escucho de todo y amo la música, Ok. sobre todas las cosas también. Pues bueno, pero ya profesional No. lo abandonaste. No, ya no volví a cantar en público, digámoslo así. Ok. Pues bueno, ahí está. Para que la sigan en redes sociales. Muchísimas gracias por venir, mujer. Gracias a Un vos. gustazo conocerte, Igual. conocer ese otro montón de datos que no teníamos de ti. Y pues bueno, ahí está para que la sigan en redes sociales. Nos vemos la próxima. Esto fue Hagamos un Podcast. Chao. Este es un podcast de Fepso Producciones.